Proceso de análisis del aceite dieléctrico de un transformador en operación. Una vez ubicado el equipo, se procede a la señalización del área en la cual se va a trabajar, mediante conos y cinta de seguridad. Las operaciones a ejecutarse deben realizarse por personal calificado, utilizando los equipos de protección correspondientes. Antes de iniciar la desconexión del equipo, se requiere de la autorización respectiva por parte del centro de control de la empresa distribuidora. Contando con la autorización, se inicia la desconexión del equipo primeramente en baja tensión, retirando los fusibles NH. Luego se realiza el corte de energía en media tensión, retirando las cañas portafusibles de los seccionadores. Aplicando las 5 reglas de oro para trabajar en redes eléctricas, se coloca el sistema de puesta a tierra en baja tensión. Concluida la desenergización del transformador, se prepara el equipo de contingencia de derrames, que consiste en un saco de material absorbente o acerrín y un kit de derrames. Además, se requiere de una mesa auxiliar donde se comprueba que los materiales necesarios para realizar la prueba estén completos, siendo estos: el kit de prueba Dexil L50, un frasco color ámbar, jeringuilla, los stickers, formularios de registros y otros. El equipo de protección que utiliza el personal consiste en calzado dieléctrico, overol impermeable con capucha y cierre delantero, mascarilla con filtro de partículas, gafas de seguridad, guantes de nitrilo, guantes de trabajo y casco de seguridad. El uso del cinturón de seguridad y su faja de vida es obligatorio al momento de ascender a la estructura donde se ubica el transformador. Para la extracción de la muestra de aceite del equipo es necesario la llave de pico, un frasco color ámbar, jeringuilla y manguera. El ascenso a la estructura donde se encuentra el equipo se lo realiza por la escalera que está sujeta al vehículo. Esta actividad también se lo puede realizar mediante la escalera colocada directamente al piso, con carro canasta o utilizando trepadoras. Todo dependerá de la ubicación del equipo a ser analizado. Antes de proceder a la extracción del aceite, es necesario verificar los accesorios como la llave de pico, la jeringuilla y la manguera. Con la ayuda de la llave de pico, se retira la válvula de alivio y con la jeringuilla y la manguera se toma la muestra de aceite, que luego es depositado en el frasco color ámbar. Todo transformador que contenga como medio de aislamiento y refrigeración aceite dieléctrico, sea este monofásico o trifásico y de cualquier potencia, dispone de una válvula de alivio. Por la seguridad requerida en este proceso y su facilidad de acceso, la toma de muestra de aceite dieléctrico en estos equipos se lo realizará exclusivamente por la válvula mencionada. Con la muestra de aceite lista, se coloca la válvula de alivio en su sitio. Con los cuidados respectivos, se desciende la muestra para su análisis. Para mantener un adecuado control de la prueba realizada, es necesario registrar los principales datos del equipo en el frasco con la muestra obtenida. Aplicando el procedimiento, se inicia el análisis del aceite con el kit colorimétrico Dexil L50. Se toma una muestra de 5 mililitros del frasco, con la pipeta de plástico y se deposita en el tubo número 1 que viene en el kit colorimétrico. Asegurarse de tapar bien con la tapa negra retirada anteriormente. Aplicando presión en el tubo, se rompe la ampolla identificada con el punto azul y se agita por 10 segundos. Posteriormente, se rompe la ampolla identificada con el punto gris, agitando nuevamente por 10 segundos. Se deja reposar por un periodo de 50 segundos mientras se agita intermitentemente varias veces. Se vierte la solución del tubo 2 al tubo 1 y se agita fuertemente por 10 segundos aproximadamente. Se purga el tubo cuidadosamente mediante el dispensador. Se cierra el dispensador y se agita por un periodo adicional de 10 segundos y se coloca el tubo boca abajo sobre su tapa. Se deja reposar por 2 minutos. Si la capa de aceite está por debajo de la capa de agua, se suspende la prueba, ya que para este caso el aceite contiene bifenilos policlorados, PCBs. Si el aceite está por encima, se continúa la prueba. Se vierte 5 mililitros del tubo número 1 al tubo número 2. Se rompe la ampolla identificada con el punto verde en el interior del tubo y se agita por 10 segundos. Se rompe la ampolla de color naranja y se mezcla por 10 segundos adicionales. Se observa el color y se compara con la tabla de determinación de cloro provista en cada kit. Para este caso, es de color púrpura, por lo tanto la muestra de aceite contiene menos de 50 partes por millón de PCBs. Para almacenar la muestra obtenida, es necesario neutralizar el líquido, el mismo que se realiza colocando en el tubo número 2 la ampolla identificada como Disposal Ampules, rompiéndola y agitándolo por 5 segundos.
Concluida la prueba, los accesorios utilizados en el proceso de análisis se introducen en el envase del kit, identificándolo mediante un sticker con el resultado final y registrando el código del equipo en el envase. Ya con el resultado final de la prueba, el transformador es identificado mediante la colocación de un sticker. Para este caso, el sticker indica que su aceite dieléctrico no está contaminado de PCBs. Además, es necesario registrar datos de placa del equipo en el formulario establecido. Ya identificado el transformador, se retira el equipo de puesta a tierra en baja tensión. Se energiza el transformador, accionando los seccionadores. Luego se coloca los fusibles de NH en baja tensión. Se comprueba el funcionamiento correcto del equipo. Finalmente, se retira los equipos de seguridad y de derrame de aceite, dando por concluido el procedimiento de análisis del aceite dieléctrico de un transformador en operación.